Hola, me llamo Nayat y en este vídeo os voy a comentar cómo recuperar el IVA de créditos de clientes que estén en situación concursal o bien que simplemente sean morosos. En definitiva, que yo en su día facturé según criterio de facturación y la idea del devengo lo declaré y luego como no lo he cobrado, ¿qué manera hay de poder corregir ese IVA que se ingresó y que no he cobrado? La normativa del IVA en el artículo 80 nos da los diferentes supuestos en que se pueda modificar la base imponible y en el artículo 83 cuenta los requisitos para cuando el deudor se declare en concurso y en el 84 nos comenta los requisitos simplemente para créditos incobrables. Un tema importante de entrada es que si el deudor se declara en concurso y se me pasó el plazo para requerir o rectificar la factura no cobrada, no puedo ir por el artículo 84. En definitiva, siempre la declaración concursal prevalece sobre la situación de moroso. ¿Cuáles son las pautas a seguir para cuando el deudor se declare en concurso? Si el cliente que me adeuda el crédito se declara en concurso, desde la publicación en el registro mercantil, tendríamos exactamente 3 meses para emitir la factura rectificativa. Luego esa factura rectificativa hay que enviarla a la administración concursal y al deudor. A la administración concursal se puede hacer por correo ordinario o certificado, pero como hay que probar el envío, se recomienda que para el deudor, que para es un menos IVA deducible, se le haga un envío por burofax. No lo dice de forma obligatoria el reglamento, pero como antes se suele hacer en la práctica. Una vez rectificado el tema del IVA, que en su día facturé, devengué en el modelo y no cobré, tenemos que comunicar a Hacienda en el plazo de un mes desde que emití la rectificativa esa rectificación del IVA. Y eso se hace con un modelo que está en la página web, que es el 952, que es informativo. Es para escanear la factura original y la rectificativa y es un paso previo a poderlo aplicar luego en la declaración del modo 303 para rectificar el IVA que en su día ingresé de más y de esa forma compensarlo definitivamente de Hacienda. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí os he puesto ese plazo que es por la situación concursal 1 más 2 meses equivale a 3 meses. Luego, el ejemplo que tengo es el siguiente. Imaginemos que en marzo del año X0 yo facturé la venta de unos productos a un cliente por valor de 60.000 euros más IVA, lo que significa que por la fecha factura en el mes de marzo yo ingresé a Hacienda 12.600 euros de IVA devengado. Debía de cobrar esa factura según lo acordado a finales de mayo. Llega mayo y el cliente no nos paga, con lo cual debemos reclasificarlo a dudoso cobro. Con el IVA incluido, si el total del saldo está vencido y no cobrado, lo pasamos a cliente dudoso cobro y al departamento de impagados para que lo gestione. No quiere decir que automáticamente dote el deterioro. Intenta ponerse en contacto con el cliente, reclama de crédito y como ve que no lo consigue, interpone demanda judicial al 30 de junio. Ahí sí que normalmente ya cuando requiero notarialmente el crédito o interpongo demanda judicial, dotamos el deterioro. Por tanto, contablemente, con fecha 30 de junio, hago retención del beneficio contable del total del saldo con el IVA incluido. Cuando ya tengo guardado, por si al final no acabo cobrando, 72.600 euros en contabilidad. ¿Qué ocurre mientras tanto? Que el tema es que el día 25 de julio sale publicado en el registro mercantil el auto de declaración concursal de mi cliente. Y es a partir de ahí donde hay que vigilar con mucho cuidado el plazo, porque tengo exactamente desde el 25 de julio los 3 meses. Contando 3 meses nos iríamos, sería agosto, septiembre y octubre. Como os indico aquí, mi plazo máximo para rectificar la factura son hasta el 25 de octubre. Mi empresa emite factura rectificativa con fecha 5 de septiembre. Y luego desde que emite la factura rectificativa tiene un mes exacto
para cumplimentar el modelo 52 y enviar la información a la agencia tributaria. La idea sería, ¿cómo hacemos el asiento? Cuando rectifico la factura, lo que hago es eliminar la factura no cobrada, aquí es la totalidad, si fuera una parte, la parte no cobrada, quitamos la facturación, quito el IVA de vengado y lo cancelo de la cuenta del cliente, y a continuación hacemos otra factura en la que indicaré el motivo por el cual no repercuto IVA, que es modificación base imponible, artículo 83, ley de IVA. Y ahí lo que voy a hacer es, de alguna forma, facturar solamente la base. Eso va a permitir que en la declaración, cumplimentando el 950, como he dicho antes, en el plazo requerido, yo haga esto. En la declaración de este trimestre ponga en lo que pone modificación de bases dentro de lo que es el IVA de vengado y el régimen general, en la casilla 14 pondría 60.000 euros menos y la cuota de IVA sería 12.600 euros menos de IVA que ingresaría en ese trimestre. Como digo siempre, cumplimentando, claro, como Hacienda te compensa ese IVA, también lo que hacemos es del deterioro quitar los 12.600 que ya me ha compensado Hacienda y que por lo tanto no puedo perder. Ya digo, a partir de ahí lo que va al convenio son 60.000 euros. Si hago una quita va a ser 60.000 euros y si acabo cobrando sobre esa cantidad. Como es objeto de un proceso concursal, no hay que alzar de nuevo el tema del IVA. En caso de que se negociara y se aplazara y acabamos cobrando parte de ese crédito. En la otra parte, cuando recibe la rectificativa, como ha sido declarado en concursal, es obligatorio que, como era un IVA deducible para la parte deudora, evidentemente debe presentar una declaración rectificativa del mes o el trimestre que se dedujo este IVA. Como declaraba por trimestres y se lo dedució en el primer trimestre, aunque el asiento lo esté contabilizando con el 5 de septiembre, que es la fecha que yo emití la rectificativa, lo que hago es rebajar de la deuda de proveedores el importe del IVA y lo que hago es decir que esto hay que rectificar la declaración que hice del IVA del primer trimestre, porque tiene que ser un crédito con la Hacienda tributaria preconcursal, no postconcursal, y por eso obligan a las que están declaradas en concurso que corrijan el IVA de lo que sería en el mes o el trimestre que se lo habían deducido. ¿Qué pasaría si ese cliente que me debe el dinero no se declara en concurso, simplemente fuera moroso? En este caso, el procedimiento a seguir lo marca el artículo 84 de la ley de IVA. Y sería, en primer lugar, tener medios de prueba que se ha intentado cobrar el crédito. Esos medios de prueba hay que tenerlos, el plazo que hay es desde el devengo de la operación. En las que declaran por trimestres pueden optar al periodo más corto de 6 meses y las que declaran IVA mensualmente, gran empresa, tienen que un año. La que declara por trimestre, si no ha instado todavía el cobro en los 6 meses, puede también optar el año. Pero para rectificar el IVA no cobrado hay que esperar 6 meses más 6 meses o un año más 6 meses. Por lo tanto, aunque tenga meses de prueba que de alguna forma sean casi al inicio de que es moroso, hasta que no pase ese tiempo de los 6 meses o un año, no puedo emitir la factura rectificativa. Desde la fecha que la emito, igualmente el procedimiento es, hay que demostrar que se ha enviado y en el plazo de un mes, con el 952, comunicar a la agencia tributaria que nos vamos a rectificar un IVA de vengado de tal periodo. Vamos a ver ahí, en definitiva os pongo el procedimiento del reglamento de la ley de IVA que hay que seguir para compensar. Aquí sí que en el 952 habrá que adjuntar el medio de prueba que me acredite que he intentado reclamar lo que el deudor nos debe. Lo que aquí más que nada os he puesto la normativa del artículo 84 para que podáis comprobar dónde he sacado la información dentro de la actividad del IVA. Y luego hay novedades, y que en definitiva este tema lo modificaron a partir de 2023. ¿En qué novedades? Primero, que si el deudor es un particular y el coste lo asume Hacienda, antes eran 300 euros como mínimo la base imponible, ya se ha bajado a 50 euros.
También antes se obligaba que el medio de prueba tenía que ser obligatoriamente o requerir notarialmente el crédito o demandarlo judicialmente. Ahora no concretan, es decir, que entendemos que en definitiva si le mando un burofax o le envío un correo electrónico o tengo una llamada grabada, ya de alguna forma sería un medio de prueba válido en que está instado cobrar ese saldo. Y también lo que se ha modificado para que la gente tenga más tiempo y no le calcule los plazos es que para hacer la rectificativa, después de los 6 meses del año, en lugar de 3 meses, ahora tengo 6 meses. Por lo tanto, se han ampliado los plazos y se han rebajado los requisitos para que sea más fácil recuperar IVAs de créditos que no cobramos. Luego, aquí tengo un ejemplo en el cual hemos facturado productos por 30.000 euros más IVA, era el 12 de abril, yo en esa fecha puse un IVA de vengado, en este caso de 6.300 euros, que lo ingresé, ya digo, eso va a depender si hago declaraciones trimestrales o mensuales, o al mes de abril o al segundo trimestre. El tema sería luego, se acordó con el cliente que le quedaría domiciliado un recibo a 30 de abril. No hay fondos, no lo cobro y por lo tanto se me va a convertir en un cliente moroso. Yo al 30 de abril lo etiqueto como de dudoso cobro con el IVA incluido. Luego hay que ver la empresa cómo insta el cobro. Pues aquí más que nada se supone que de alguna manera le voy a enviar varios correos electrónicos, le hago varias llamadas y que sí que hay, y incluso le requiero notarialmente con fecha 5 de junio el crédito. Pero no he interpuesto la demanda judicial. El tema es, vamos a ver en qué momento la contabilidad decide dotar el deterioro. Puede ser con el contrato notarial o puede ser incluso antes. Yo lo he hecho con el 5 de junio, como ya hay indicios suficientes de insolvencia, doto el deterioro. 6,94 contra 4,90 con el IVA incluido, eso lo que hace es retener beneficio para financiar la posible pérdida. Luego la pregunta es, como él no se declara en concurso, ¿en qué momento por rectificar la factura del IVA no cobrado? Como el devengo es el 12 de abril, que es la fecha que se hizo la operación y se facturó, el tema, si yo declaro por trimestres, tengo la opción de 6 meses y por tanto tendría hasta el 12 de octubre y a partir de otros 6 meses para hacer la rectificativa. Si se me pasara el 12 de octubre del año X0, puedo optar al 12 de abril del año X1, pero siempre teniendo en cuenta esas fechas y luego después de los 6 meses o después del año, otros 6 meses para rectificar la factura no cobrada. Aquí en el ejercicio os he puesto que en definitiva yo el 1 de diciembre procedo a enviar factura rectificativa por el saldo no cobrado. Por tanto, lo que haría con fecha 1 de diciembre, que sería dentro del plazo de los 6 meses después del 12 de octubre. Por lo tanto, ahí lo que hago siempre es eliminar la factura no cobrada y hacer otra factura sin IVA, que es lo que continúo reclamando al deudor. Esa factura sin IVA hay que indicar en base, modificación base imponible, artículo 84. Evidentemente, si Hacienda me va a compensar el IVA que yo en su día devengué e ingresé, del deterioro revierto esa cantidad, pues no la puedo perder. Ya hago que el saldo del cliente moroso y el deterioro quede por 30.000 euros. Luego hay que ver en la negociación si acabamos cobrando o no. De todas formas, antes que esto, ¿dónde se pondría en el mes de diciembre ese IVA que se rectifica? Igual que hemos visto antes, iríamos en el IVA de vengado, en modificación de bases, en la casilla 14 la base y en la casilla 15 la cantidad de IVA de vengado que ingresaría de menos en este cuarto trimestre. Luego, aquí lo que he dicho es que al final con el cliente llego a un acuerdo en mes de marzo que de los 30.000 me paga 25 y le hago una quita de 5.000. Por tanto, a nivel contable, la parte cobrada en bancos, la baja definitiva de crédito va a la cuenta 650 y como había deterioro, revierto el deterioro. En definitiva, le acabo devolviendo a pérdidas y ganancias los 25.000 que he cobrado. La pregunta es, ¿qué pasa con el IVA? Y aquí, claro, como no se ha ido por demanda judicial,
aunque sea un empresario o un profesional, ¿qué hay que hacer luego? Volver a rectificar la factura cobrada y repercutirle IVA al deudor. Y si fuera un particular, como el particular lo asumió Hacienda, es que directamente la parte cobrada le des a Hacienda su importe de IVA. Por tanto, aquí lo de alzamiento del IVA, que es lo que explica la normativa, es que si es un particular, de lo que uno cobra, le tiene que pagar a Hacienda la parte del IVA que lleva incluido la parte cobrada. Y si es un empresario profesional y no se ha interpuesto la demanda judicial, en este caso hay que volver a alzar el IVA, repercutir al empresario, que para él va a ser neutral, el IVA que tiene que pagarte, que es el que ingresaría luego yo a Hacienda. Ese plazo para repercutirlo es de un mes, ¿vale? Desde que se acordó el nuevo importe o se ha cobrado, tengo un mes para rectificar la factura cobrada y reclamarle a la empresa profesional el IVA correspondiente. Aquí os he hecho donde es el alzamiento del IVA según sea un particular o sea un empresario. Si es un particular, como he dicho antes, del importe cobrado, que eran los 25.000 euros, para que me salga la contabilidad de esa cantidad cobrada, qué parte de IVA hay que pagar a Hacienda, ¿qué es lo que hago? Divido por 1,21 y lo que hago en definitiva, dejar en ventas ese importe, ¿vale? Y poner esa cantidad que sería en vez de facturación IVA repercutido o IVA devengado que de pagar a Hacienda. En definitiva, corregimos de lo que era ingreso por ventas una parte, el IVA que tengo que dar a Hacienda de la parte cobrada. Y en cambio, si es un empresario profesional, lo que hago es rectificar la factura y volverla a hacer con IVA, porque ese IVA que voy a ingresar en el modelo me lo debe pagar el deudor. En definitiva, lo que son distintos alzamiento de IVA según el destinatario de la operación, sea un particular o sea en definitiva un empresario. También es importante remarcar, ¿vale? Una vez hemos hecho el tema de la rectificativa por alzamiento del IVA, en qué casos no puedo recuperar el IVA. Por ejemplo, en créditos que cuenten con garantía o crédito de caución o estemos vinculados o el destinatario esté fuera del TAI, en estos casos no se puede rectificar el IVA. Yo he puesto aquí un ejemplo en vinculados. Si yo facturo servicios, pues estamos vinculados a una filial por servicio de apoyo a nivel de servicios informáticos, de fiscal, etcétera, y le he repercutido sobre los 20.000 euros un 21%, y esto vencía a 30 días y no he cobrado a final de año, yo puedo tener contablemente, primero, como era un servicio de esos accesorios complementarios a mi actividad, lo he puesto como ingreso adicional, IVA repercutido, ese IVA lo ingresé en el mes de marzo, luego al vencimiento, si no cobro, se convierte, aunque sea vinculado, en un moroso y le puedo hacer deterioro, pero evidentemente en este caso ni contablemente el deterioro ni hay posibilidad de recuperar el IVA que en su día ingresé a Hacienda, porque al haber una vinculación, en este caso relación de grupo, es imposible hacer la rectificativa, tal como dice la normativa. Y esto es todo, por tanto os he puesto en un vídeo ejemplos prácticos de cómo rectificar un IVA que no hemos cobrado. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.